Muy buenos días a todos. El día de hoy tenemos la presentación de los temas de los enfoques y diseño de la investigación, presentado por el alumno Ricardo Luna Carlos, dirigido por el doctor Gilberto Nieto López, dentro de la asignatura Seminario de Tesis 2. El enfoque y el diseño de la investigación. Existen tres enfoques principales dentro de la investigación, según nuestro autor Sampieri, que vienen siendo el enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y un enfoque mixto. El enfoque cuantitativo es el donde el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tienen hipótesis. Para el autor Asuero, el modelo racionalista o cuantitativo, la ciencia surge como una necesidad del ser humano por aprender sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor y sus relaciones de causa y efecto, con el fin de poder interferir en ellos o utilizar este conocimiento a su favor. Para el autor Otero, el enfoque cuantitativo es deductivo y esto implica la recolección de datos, preguntas e hipótesis, relación entre variables, en la experimentación y encuestas. Dentro del proceso cuantitativo podemos decir qué tipos de diseños tenemos o disponemos para la investigación. Dentro de nuestra literatura sobre la investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños. En esta obra podemos adoptar la siguiente clasificación. La primera investigación sería la experimental. Esta se divide de acuerdo con las clásicas categorías del autor Campbell y Stanley, que nos dice que la primera sería preexperimentos, la segunda sería experimentos puros y una tercera cuasi experimentos. Dentro de la investigación no experimental la subdividimos en diseños transversales y diseños longitudinales. Dentro de los diseños experimentales, nuestro término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y la otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. El autor Creswell llaman a los experimentos estudios de intervención porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo están haciendo. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones. Estos se denominan variables independientes para observar sus efectos sobre otras variables, las variables dependientes, en una situación de control. Dentro de los diseños no experimentales, la investigación experimental cuantitativa podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. La investigación no experimental es un parteaguas de varios estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post facto, retrospectivos y prospectivos, etc.
ejemplos de lo que vienen siendo los diseños de experimento y no experimento serían en la situación del experimento, sería hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Dentro del diseño no experimental, vemos las reacciones de esa persona cuando llega ya enojada. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Una vez más recalcamos que tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas y ningún tipo es mejor que el otro. El diseño que se elige en una investigación depende más bien del problema que se quiere resolver y del contexto del estudio. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias que es necesario resaltar en su momento. Los estudios de casos, según el autor Sampieri, eh, son considerados también por algunos autores como una clase de diseños a la par de los experimentales y de los no experimentales y cualitativos. Son estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema de estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio. El planteamiento cualitativo normalmente comprende el propósito y los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. Para Otero, el enfoque cualitativo es inductivo, que quiere decir que implica recolección de datos, preguntas, la flexibilidad, la interpretación contextual y la inmersión inicial en el campo. Los diseños de investigación cualitativa consideraron los siguientes diseños genéricos, como viene siendo la teoría fundamentada, diseño etnográfico, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción y estudios de caso cualitativo. La mayoría de los estudios toman elementos de más de uno, es decir, los diseños se yuxtaponen. La elección del diseño cualitativo depende ante todo del planteamiento del problema. El enfoque mixto, la meta de esta investigación mixta no es reemplazar a las investigaciones cuantitativas ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales, según el autor Sampieri. Los métodos mixtos, como hemos señalado, son multimetódicos, representan la tercera vía. Los diseños concurrentes, diseños secuenciales, diseños de conversión y diseños de integración. ¿Cuándo utilizar los métodos mixtos? La decisión de emplear los métodos mixtos solo es apropiado cuando se agrega valor al estudio en comparación con utilizar un único enfoque, porque regularmente implica la necesidad de mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas, conocimientos y tiempo. ¿Por qué utilizar los métodos mixtos?
Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos y problemas de investigación abordados en las distintas ciencias. Como conclusión, sería importante destacar que el enfoque y diseño de investigación pueden variar según el campo de estudio, los objetivos específicos y la disponibilidad de recursos. Cada investigación requiere un diseño adaptado a sus necesidades particulares para obtener resultados sólidos y válidos. Y por último, tenemos nuestras referencias. Muchas gracias.